En el 2023, Economy Times nombró esta ciudad como la preferida por los californianos para mudarse. ¿Quieres saber cuál es esa ciudad y, por supuesto, cuáles son esas razones tan importantes por las cuales los californianos están decidiendo mudarse a esta ciudad? Debes quedarte hasta el final de este video para que conozcas todos los detalles. Mi nombre es Rockmaris, así que acompáñanos. Si sueñas con vivir en una ciudad como Los Ángeles, en el estado de California, que tenga un clima cálido casi todo el año, con malecones frente al mar, restaurantes, parques de diversiones, con una vida nocturna movida y gente muy alegre, y lo mejor es que es una de las ciudades más baratas de los Estados Unidos para vivir, debes quedarte hasta el final de este video para que sepas de qué ciudad se trata. Así que sin más, comencemos. Bien, chicos, ya esta es la calle más movida de Myrtle Beach. Esta es la zona como más comercial, donde obviamente vas a conseguir el empleo en tiendas, restaurantes, bares, todo esto. Inclusive mire como hay muchos parques para divertirse. Y esta plaza es donde hacen todos los eventos los fines de semana. Así que ya lo saben, Myrtle Beach tiene una calidad de vida espectacular para la persona que le encanta vivir siempre de juerga, de rumba, le gusta la fiesta. Myrtle Beach es uno de esos lugares que vas a querer andar y vas a querer vivir. Así que deja acá todo tu comentario. ¿Te mudarías tú a Myrtle Beach, Sur Carolina? Y algo que sí tiene Sur Carolina, o sea, específicamente Myrtle Beach, es que tiene mucho parecido con las atracciones que hace Gatlinburg. Mira, tiene un museo de la ilusión de Ripley, tenemos una tienda de los espejos de Ripley y por allá está el museo de lo creas o no de Ripley. Ya nos vamos a acercar para que lo vean. Y para empezar a dar datos económicos, esta ciudad es un 7% más económica de la media nacional y un 1% menor a la media estatal. Quiere decir que Myrtle Beach cuenta con unos precios de calidad de vida mucho más bajos y económicos comparados con los estados aledaños. Puede ser California, la misma Georgia que la tenemos aquí al lado, Carolina del Norte, el mismo Tennessee. Es muchísimo más económica y a la vez tienes esta ventaja de vivir frente a la playa. ¿Tú qué piensas? ¿Vivirías en Myrtle Beach? Y tal vez te preguntarás, ok, Rockmaris, pero ¿cuánto yo voy a ganar si me mudo a esa ciudad? Si yo trabajo, ¿cuál sería mi salario? Pues déjame darte ese dato súper importante. Y es que el salario promedio anual aquí en Myrtle Beach es $52,000 al año. Pero tal vez los más experimentados pueden llegar a ganar $98,000. Es decir, que si tú te vienes con una carrera ya establecida y una empresa grande te contrata y tienes mucha experiencia, obviamente tu salario puede llegar a ser casi $100,000. Y los que no tienen mucha experiencia, que tal vez están empezando en cualquier compañía o en cualquier rubro, puede llegar a ser $44,000. Es decir, que el salario por hora promedio es $25 la hora. Ahora te preguntarás, ¿pero qué voy a trabajar? Obviamente hay muchas empresas y como ven, esto es un lugar turístico, es decir, que las principales fuentes de empleo van a ser los restaurantes, las tiendas y obviamente todas las sucursales de cadenas como supermercados, farmacias y por supuesto los restaurantes de comida rápida. Así que no te preocupes por eso, porque lo más seguro es que encontrarás un trabajo y mira, aquí el dinerito rinde y vivir frente a la playa sería lo ideal y sé que muchos desean eso. Bien, y otro servicio donde puedes trabajar obviamente es en las hotelerías, ya que aquí a ser una zona muy turística vas a conseguir trabajo en los resorts y en los hoteles todo el año, porque la temporada fría no abarca esto, porque ya que estos hoteles están en condiciones específicas para poder tratar a la gente en el frío también. Pero también la área de construcción hay mucho trabajo, ya que aquí hay muchos edificios viejos que se están reconstruyendo y también se están levantando muchos nuevos. Así que si tu área es construcción o landscaping, aquí hay trabajo todo el año, chicos. Así que ya sabes que Myrtle Beach también es una opción para ti que trabajas construcción y hotelería. Con la playa de Myrtle Beach de fondo, que es la que vas a disfrutar si te vienes a mudar a esta ciudad, déjame recordarte algo muy importante. Y es que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Recuerda que es totalmente gratis y además si activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información y de todas nuestras aventuras y por supuesto de los shows de las RV. Así que hazlo porque es totalmente gratis. Y otra cosa súper importante es que debes seguirnos por todas nuestras redes sociales. El TikTok somos más de 10,000, inclusive somos 12,000 ahora que recuerdo. Y lo mejor es que en Instagram ya somos 6,000 y por supuesto también síguenos por Facebook y es totalmente gratis. Y por supuesto
supuesto, otro dato súper importante es la renta. ¿Cuánto vas a pagar si te vienes a mudar aquí a Myrtle Beach? Y es que resulta que estuvimos averiguando y la renta promedio en esta ciudad es $1,599. Obviamente el costo del alquiler va a variar del lugar donde tú decidas mudarte, del tamaño y por supuesto de las condiciones de los apartamentos o de las casas, porque si ustedes se quieren mudar a un apartamento así que queda frente a la playa, tal vez no cueste $1,599, porque recuerden que ese es el promedio, tal vez puede llegar a costar $2,000 o mucho más. Así que dependiendo de tus condiciones económicas, dependiendo del lugar donde quieras vivir, ya sabes que la renta promedio es $1,599. Ahora, si tú lo que quieres es comprarte una casa aquí cerquita de la playa o por lo menos en las afueras del área de la playa, déjame decirte el precio promedio de las casas. Y es que el precio promedio de venta es $299,900, es decir, un buen precio para poner en venta una casa. Pero para que tengan una idea de en cuánto se cierran, déjenme decirles que el precio promedio así, cuando cierran las casas, es $275,800. Es decir, que es bastante accesible comprarse una casita aquí y después venir a disfrutar de esta playa espectacular en Myrtle Beach. Bien, y hablando de la diversión, que es lo que muchas personas a veces piensan, ¿dónde me voy a distraer? Amigos, estamos en la zona turística más reconocida de Carolina del Sur. Myrtle Beach es la ciudad por excelencia de la diversión playera, nocturna y costera. Aquí vas a conseguir un lugar muy icónico que se llama Broadway and the Beach. Es literalmente un shopping center tipo parque, tipo Hollywood, como lo dice el nombre. Vas a conseguir cosas referentes a películas, botes de acción, hay museos, hay acuarios, restaurantes por todos lados como Hard Rock Café. Así que chicos, cuando vengan aquí y vengan a la zona costera, se van a conseguir con muchísima diversión, lugares donde ir, hay en toda la ciudad, pero especialmente esta zona que están viendo acá, al frente de la playa, es hermosísima, hay toda una cantidad de bares, hay un montón de cantidad de tiendas, así que cuando vengan acá, van a conseguir para dónde ir todos los días si quieren y todos los fines de semana si quieren, así que no se preocupen por la diversión en Myrtle Beach. Si nos sigues por Instagram, ya saben que nos quedamos aquí en Myrtle Beach en un resort, así que pudiste ver adelantos del lugar donde nos quedamos. Es decir, que aquí en Myrtle Beach puedes disfrutar de muchísimas cosas. Si no te quieres venir a vivir, puedes venir a disfrutar de las vacaciones. De hecho, nosotros hemos venido en varias oportunidades acá a Myrtle Beach y hemos disfrutado muchísimo. Este fin de semana que vinimos, obviamente está un poco lluvioso, pero mira, cuando sale el sol, aunque no te quieras meter en la playa porque es bastante fría en esta temporada donde estamos, que es apenas terminando marzo, es divino caminar por la playa. Mire, aquí yo estoy con manga larga porque temprano hacía bastante frío, pero ahorita lo que provoca andar es en shortcitos y andar por ahí caminando por la playa porque es espectacular. Vas a encontrar restaurantes mexicanos, de hecho estuvimos comiendo en Señor Fro allá en Broadway at the Beach y era espectacular, la comida divina. También vas a encontrar para los que somos venezolanos, restaurantes venezolanos con una comida exquisita que ya estuvimos también comiendo allí. Y otra cosa muy importante es que vas a poder disfrutar muchísimo de caminar por la playa y de el bulevar porque está espectacular, puedes jugar voleibol, es decir, hacer infinidades de actividades. Así que si te gustaría vivir en esta ciudad, ya te estamos dando todos los datos y si quieres venir de vacaciones, pues ya sabes también que es buenísimo venir a disfrutar. Y otro dato muy importante, aprovechando que estoy aquí en la playa, es que cuando quieras venir a disfrutar de la playa, no puedes traer toldos, solamente sombrillas puedes usar, así que un dato muy importante para aquellos que les gusta estar bastante cubiertos, solamente la sombrilla puedes traer. Bien chicos, y otro dato que tienen que tener muy en cuenta es que esta ciudad se ha convertido en la ciudad de retiro preferida por muchas personas de la tercera edad. Miren que todos estos lugares están llenos de personas de tercera edad sentadas agarrando sol. Bueno, este es por una de esas razones. Y es que aquí les tengo los datos exactos de lo que le estaba comentando a Aquiles. Y dice, el menor costo de vida de Carolina del Sur, el clima templado y la gran cantidad de playas son los que tienden a atraer a las personas para mudarse aquí, especialmente en Myrtle Beach. Y es que resulta que los jubilados en el 2023 fueron 16,000 los que se mudaron a esta ciudad. Así que si te quieres venir a disfrutar de estas playas espectaculares, no solamente los jubilados,
tú también lo puedes hacer porque el costo de vida, como ya les mencionamos, es súper bajo y los precios de las casas, ya vieron, son súper accesibles, así que ¿qué esperas para disfrutar de estos climas espectaculares aquí en la ciudad de Myrtle Beach? Bien, chicos, y otra actividad que obviamente pasa mucho aquí es el voleibol de playa. Mira, ¿qué te parece jugar aquí en estas canchas abiertas públicas? Al mismo tiempo te puedes venir hasta acá, hasta los bares que están al frente, tomarte tu cervecita, pasar un rato de radio con tus amigos y de paso también puedes llevar a los niños una vez al Museo de Ripley, de lo creas o no, al igual que está en Gallimore. Así que vamos a dar un pasadito por aquí para que vean cómo se mueve la movida en el área comercial. Y frente al Museo de Ripley, nada más y nada menos que todo el boulevard comercial de la ciudad, especialmente de aquí frente a la playa. Mira, hay un montón de locales, de restaurantes, tiendas para comerciar, tiendas para comprar de todo, gift, y por supuesto Ripley tiene más presencia. Hay otros museos de Ripley muy adelante. Mira, los chicos ya están abriendo sus tiendas, todo está bastante movido el día de hoy, porque hoy salió el sol, porque esto es lo normal aquí, que salga el sol y que todo se vea así espectacular, tipo playero. Así que, ¿qué te parece? Mucha gente le dice que esto es la Miami de las Carolinas. ¿Qué te parece? ¿Te parece a ti que esto es tipo Miami o no? Bien, amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado todos estos datos interesantes y tan importantes por si te quieres venir a mudar a esta hermosa ciudad llamada Myrtle Beach, en Sur Carolina. Y por supuesto, recuerda que si te gusta todo nuestro contenido y nos quieres apoyar, la mejor manera de hacerlo, y además que es totalmente gratis, es suscribiéndote al canal. Recuerda que activas allí la campanita y YouTube te notifica cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras y por supuesto de los shows de las RV. Nos vemos en la próxima.